cuando implica estructura, requieres sí o sí a un arquitecto. Se guía mucho por lo que dice el maestro de la obra. Realmente son gente que tienen muchísima experiencia, muchísimo conocimiento. ¿Qué tanto las personas buscan a un arquitecto, ¿no? Y por qué lo ven como algo lejano a las posibilidades? ¿Por qué crees que la arquitectura puede o no fomentar la inclusión? Otros grupos que se encuentran vulnerables son los niños o personas de talla baja, porque separarlos cuando tú podrías diseñar algo que funcione para ambas personas. Hay lineamientos que seguimos, los colores, las texturas, dependiendo del tamaño del espacio, se seleccionan los tamaños de los materiales, por ejemplo. ¿En tu experiencia crees que nosotros nos adaptamos más al espacio que el espacio a nosotros? ¿Pero qué crees que sí podríamos hacer para poder impactar, transformar un poquito ese espacio que se adapte un poquito más a mí y a lo que soy? La decoración es algo súper importante también, que le va a dar el estilo que tú estás buscando. Un diseñador de interiores lo que hace es que te va a hacer la distribución del espacio de una mejor manera. Siempre un espacio alineado te da mucho más orden y limpieza. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de ¿Quién eres? Te recuerdo, mi nombre es Abraham Sánchez y también te recuerdo que si te gusta nuestro contenido, dale like, comenta y suscríbete porque nos apoyas a llegar a más personas. También déjanos en los comentarios todo lo que te gustó o no te gustó del capítulo porque nos ayudas a entender qué te gusta, qué no te gusta, en dónde podemos profundizar un poquito más. El día de hoy tenemos a Cassandra Gómez, quien es arquitecta enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas a través del diseño arquitectónico, con experiencia en el ámbito de diseño y construcción de interiores. ¿Cómo estás, Cas? Hola, ¿qué tal, Abraham? Muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias. Oye, un poco siempre hago una pregunta como para tratar de dejar enganchada a la audiencia. ¿Por qué crees que la arquitectura puede o no fomentar la inclusión? Bueno, la arquitectura y la manera en la que se comporta la sociedad siempre ha sido una simbiosis. Quiero decir, dependiendo de las actividades que tiene una sociedad o una comunidad, va a empezar a diseñar y a habitar sus espacios. Y viceversa, también la arquitectura empieza a modificar, a ordenar o a seguir incluso las mismas rutinas de que va generando una sociedad. Entonces, al ser la sociedad y la arquitectura o un equipo, digámoslo, lo que hace la arquitectura es que se diseña justamente para abrir sus puertas a través de diferentes elementos para una correcta accesibilidad. Okay. ¿Crees que hoy en día hay algún grupo que se vea más afectado por el tipo de arquitectura que tenemos hoy? Yo creo que todos somos parte, o en alguna ocasión hemos sido parte de esos grupos. Hay algunos grupos que son considerados minoría y, por ejemplo, pensar en la accesibilidad para un edificio, enseguida nos viene a la mente tal vez una persona con alguna discapacidad física, pero no tomamos en cuenta que también existen, por ejemplo, las discapacidades mentales, las discapacidades temporales, ¿no? Que todos, bueno, la mayoría nos hemos roto a lo mejor alguna vez una pierna, incluso nos hemos torcido un tobillo, y la dificultad, ¿no? de acceder a un edificio. Incluso también otros grupos que se encuentran vulnerables son los niños o personas de talla baja, por ejemplo, ¿no? Para alcanzar a veces manijas de puertas, barandales, operar hasta los elevadores y, por otro lado, los adultos mayores. Okay. ¿Es algo que se les enseña en la carrera o es algo que tú en algún momento de tu carrera hiciste conciencia de ello? Bueno, sí hay la enseñanza dentro de la escuela en arquitectura y te llevan, ¿no? a hacer a lo mejor experimentos, a tomar conciencia, se hace la invitación siempre. Yo creo que personalmente a mí lo que me despertó esta curiosidad por la accesibilidad también fue el hecho de experimentarlo. Yo estuve con una pierna rota durante 6 meses, entonces el estarme moviendo a través de la ciudad fue excesivamente complicado, ¿no? Y pasé por diferentes etapas, no sé, silla de ruedas, muletas, el bastón, y fue complejo, pero experimenté de manera propia la sensación de tener esta dificultad en la accesibilidad. Okay. Oye, ¿cuál es la importancia de tener un arquitecto en estos procesos? Porque creo que a veces bueno, vamos a tocarlo un poquito más adelante, pero como que no se ve el impacto que puede tener un arquitecto o no. O quizá la mayor parte de las personas que no estamos involucrados, pues no tenemos esa noción de claridad de, pues sí lo necesito, pero mi maestro me dice que no lo necesito, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tener un arquitecto? Bueno, mira, el arquitecto realmente se dedica
a hacer es como un administrador de todos los recursos existentes, tanto recursos como mano de obra, financieros, recursos como el mismo proyecto, ¿no? Okay. Lo que hace el arquitecto es administrar todo eso, revisar todas las posibilidades para hacer un proyecto integral y que sea funcional a lo que tú estás requiriendo como usuario. Okay. ¿Es caro? O sea, ¿es más caro tener un arquitecto que no tenerlo? ¿O puede ser...? Mira, yo considero que todo aquel que requiere tener un proyecto que sea funcional y adecuado a sus actividades, puede pagar un arquitecto. El costo realmente tiende a ser igual. Hay veces que, por ejemplo... Y la mayoría de las personas en nuestra cultura se guía mucho por lo que dice el maestro de la obra. Y no es que estén equivocados. O sea, realmente son gente que tienen muchísima experiencia, muchísimo conocimiento y su trabajo es sorprendente. Pero a veces su formación es a través de la experiencia. Y no todas las obras y no todos los proyectos son iguales. Claro. Entonces, lo que buscan muchas veces es utilizar la misma información que ya usaron una vez y repetirla en otro lugar. Eso a veces hace que se encarezcan los costos en una obra. Porque el arquitecto se encarga justamente de definir, de diseñar y de saber cuánto material debe utilizar para lograr, por ejemplo, en el concreto, tal resistencia. Okay. ¿No? Y el maestro lo hace de manera empírica. Yeah. Entonces ahí podemos a lo mejor hacer retrabajos o trabajos sobrados que se terminan yendo en el tema financiero, ¿no? Y a lo mejor con eso mismo puedes pagar un arquitecto que te lleve la obra desde el principio bien en tiempo y forma. Claro. Hace un ratito nos decías, quizá que todos los que van a hacer un proyecto de este tipo a lo mejor tienen la capacidad para pagar al arquitecto, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, pues van a construir un cuartito arriba de la casa que ya existe, ¿no? ¿Qué es lo que mínimo que a lo mejor sí tendría que revisar un arquitecto aún en ese tipo de obras pequeñitas? Mira, siempre es la función. ¿Para qué lo va a utilizar el usuario final? No es lo mismo hacer en ese cuartito el estudio para el hijo que va a la universidad que a lo mejor la cocina. Okay. ¿No? Entonces, siempre lo que se debe revisar es la potencialidad del espacio, quiero decir, que tenga las condiciones adecuadas, a lo mejor para ventilar, para iluminar, para tener las condiciones básicas necesarias para desarrollar las actividades. Y segunda, bueno, revisar el espacio, revisar cuando es una autoconstrucción y ya es una adición al espacio, pues hay que revisar perfectamente la estructura. Okay. ¿No? Que la estructura esté en orden. Eso es como lo más importante. Que la estructura esté bien firme para que podamos seguir dándole un uso. Ok. Ahí para los que nos están escuchando, a ver, déjenos en los comentarios si autoconstruyeron algo, a ver si revisaron algo de estos temas o ya dijeron ahí. ¿No? A lo mejor vale la pena echarle un ojo, ¿no? Sí, okay. Sí, bastante. Oye, ahora un poco para entender cuál es la diferencia entre la arquitectura, el diseño de interiores y la decoración, ¿no? Porque como que siento que los conceptos están medio mezclados y como que no los logramos entender como al 100%. Sí, y justo están mezclados porque digamos que la arquitectura, como te había dicho, se encarga de estudiar, es considerada una de las 7 bellas artes. Y entonces es mucho diseño, pero también tiene una parte más numérica en la que podemos estar revisando, por ejemplo, cálculos, lo que te decía, ¿no? Que la estructura esté perfectamente firme y tiene estas dos virtudes, ¿no? Que va entre la técnica y la estética. Entonces, la arquitectura realmente engloba al diseño de interiores y a la decoración. Okay. La arquitectura empieza a ver desde el macro hacia el micro. Empezamos, por ejemplo, con la ubicación, la localización geográfica, tal vez el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Revisar qué tipo de suelo, dónde estás trabajando, cuál es el tipo de ambiente que hay en el proyecto. No es lo mismo trabajar dentro de la ciudad que trabajar cerca de la playa o hacer un proyecto cerca de zonas áridas. El tipo de suelo es totalmente diferente y el clima es un factor súper importante también, tanto para el diseño como para la estructura, ¿no? Hay lugares donde llueve o cae nieve y no es lo mismo
que el desierto al lado del lago, ¿no? O los vientos, ¿no? Incluso también las zonas cercanas al agua, cuando hay tormentas tropicales, huracanes incluso. Es muy diferente cada situación. Entonces, la arquitectura analiza absolutamente todo el entorno, tanto físico como social también, ¿no? Observa cuáles son las características principales de la arquitectura del sitio, y lo que hace la arquitectura es integrarlo. Claro que muchas veces encontramos edificios, ¿no?, que de repente contrastan totalmente, sí, claro, que es parte de la idea, pero siempre hay anterior a eso un estudio de cómo se comporta toda la sociedad, el entorno, y posteriormente la arquitectura, a partir de ahí, y también estudiando claramente al usuario final, hace todo un diseño de proyecto, y lo que hace es administrar los recursos, ¿no? Desde la hoja en blanco hasta la última decoración que puede haber dentro de tu casa. El diseño de interiores ya se dedica a revisar, por ejemplo, todo lo que es la distribución de los espacios, cómo van a ser los espacios distribuidos, cómo funciona, dónde conviene más ubicar, por ejemplo, la cocina o un salón, un estudio, ¿no? Dónde conviene más de acuerdo a las características de los espacios, distribuye, y además se encarga, por ejemplo, de enfocar, de destacar algunos espacios, ¿no? Darle su estilo a cada espacio. Y la decoración finalmente ya es como ese acento, donde realmente vas a reflejar todo el estilo que estás proponiendo dentro de la arquitectura. Pero en realidad la arquitectura engloba absolutamente todo. ¿A ti cuál te gusta más? ¿O es todo el conjunto, todo el paquete? Me gusta, y además me especializo en el diseño de interiores. Sí. Perfecto. Porque creo que todos hemos entrado a algún lugar en el que hemos dicho, wow, ¿no? O sea, por cómo está acomodada las cosas, por la iluminación, por lo que sea, que a lo mejor es un espacio que digo es igual que mi casa, ¿no? Pero mi casa no se siente así, ¿no? Claro. ¿A qué crees, a qué le atribuyes todo eso? Porque a lo mejor nosotros lo sentimos y lo percibimos, pero no tenemos el conocimiento de saber, pues es por estas tres cosas, ¿no? Claro. Mira, el diseño de interiores, como todo diseño, tiene esta diferencia, por ejemplo, con el arte, ¿no? Que el arte es para contemplarlo, para sentirlo, no tiene reglas, pero en el diseño sí nos limitamos, por ejemplo, a la funcionalidad, que se pueda utilizar realmente lo que estamos diseñando. Y sí hay muchos, pues hay lineamientos que seguimos, ¿no? Te mentiría, o sea, no podría enlistarte ahorita todos porque hay muchísimos, ¿no? Pero entre ellos te puedo decir los colores, las texturas, los tamaños de lo que hay, o sea, dependiendo del tamaño del espacio, se seleccionan los tamaños de los materiales, por ejemplo, los tamaños de algunos puntos focales. La iluminación, como bien lo dijiste, es un punto súper importante. Pero todo esto parte también del estudio, no solamente de, por ejemplo, a un restaurante, tú haces y trabajas en conjunto, por ejemplo, con algún diseñador, con los diseñadores que se encargaron de desarrollar el concepto, el logo, y tú vas uniéndote a ese camino. Pero también se va sumando a esta lista pues toda la parte visual, ¿no? Vas sumando todo esto y vas obteniendo resultados diferentes y vas estudiando también al usuario final, no solamente a quien te está contratando, sino quién lo va a percibir al final y cuál es la idea que quieres transmitir. No es lo mismo estar en un restaurante estilo colonial, que te da a lo mejor una sensación diferente a, no sé, un restaurante totalmente de comida japonesa, que es muchísimo más fresco, que es muchísimo más ligero. Los ambientes se dan de acuerdo a los conceptos que se vayan decidiendo. Nada más para recordarte que si todavía no tienes tu cuadro decorativo, te puedes meter a ingeniodecoración.com y puedes comprar un cuadro como este. En su página tienen todo su catálogo donde todos los cuadros son increíbles. Ve y compra el tuyo. ¿En tu experiencia crees que nosotros nos adaptamos más al espacio que el espacio a nosotros? O sea, dentro de lo que tú has visto con tus clientes y todo, ¿crees que sucede? O sea, es decir, llegamos a una casa y decimos, pues bueno, voy a hacer lo que puedo con esto que tengo, pero no le modifico gran cosa, más bien pues me acomodo y ya.
Sí, sí, comúnmente, y depende también de las necesidades, pero comúnmente el usuario se adapta fácilmente al espacio, ¿no? Y va, sí, justo vas resolviendo sobre lo que se tiene, aunque lo ideal creo es que el espacio se adapte a ti, ¿no? Que el espacio esté diseñado justamente para ti. Y eso es algo que ahora últimamente es muy difícil, ¿no? Y sobre todo los que vivimos en ciudades, que los espacios están hechos, ¿no? Y realmente tener la oportunidad de transformar un espacio es cuando el espacio te pertenece y puedes ejecutar ese cambio. Y para ese caso, cuando no, a lo mejor no estoy rentando, ¿no? Pues no le puedo hacer grandes modificaciones. Pero ¿qué crees que sí podríamos hacer para poder impactar, transformar un poquito ese espacio que se adapte un poquito más a mí y a lo que soy? ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, en el diseño de interiores nos podríamos fijar cómo está distribuida la casa y cómo podemos optimizar los espacios. Muchas veces ya está muy limitado, por ejemplo, las instalaciones, ¿no? Aquí va la cocina porque aquí están todas las instalaciones. Claro. No las voy a mover. Pero también nos apoyamos por parte de la decoración. La decoración es algo súper importante también que le va a dar el estilo que tú estás buscando. Y en cuanto a la definición específica del espacio, hay muchos materiales que son temporales, ¿no? Que puedes colocarlos de manera provisional y se pueden retirar sin dañar los elementos que ya existen, ¿no? Por ejemplo, comúnmente no puedes dañar un muro, o perforarlo, o pintarlo, cambiar el piso o maltratarlo. Claro. Entonces, hay elementos decorativos que pueden funcionar como divisores de espacios, ¿no? Me refiero a lo mejor a puedes elaborar alguna celosía, puedes comprar algún biombo, puedes mover algún mueble que te sirva como divisorio entre uno y otro espacio, puedes empezar a segmentar. Ok. Y hablábamos hace ratito un poquito de la iluminación y quizá nada más como para dejarles ahí un par de tips a la audiencia. ¿Hay algo que podamos hacer con la iluminación a lo mejor para mi estudio, que quiero concentrarme? ¿Cómo lo hago? Mira, la iluminación es un tema súper amplio, pero principalmente se enfoca en 3 colores que podríamos hablar de la iluminación cálida, la iluminación fría y la iluminación neutra. Y dependiendo de la actividad es el tipo de iluminación que se utiliza, es el tipo de iluminación que se propone. Regularmente, por ejemplo, y todo esto viene no solamente de, yo creo que esto es lo mejor o lo que más conviene, ¿no? Sino realmente viene de un análisis de cómo somos más funcionales, sí, ¿no? Cómo funciona el ser humano y cómo tenemos nuestro círculo circadiano muy, muy delimitado, ¿no? Por ejemplo, en las mañanas la luz natural es mucho más blanca. Okay. ¿No? La luz natural es blanca porque y tú como ser humano pues tienes estas actividades a lo mejor más pesadas en esa jornada bajo la luz blanca. Es la hora en la que te levantas, en la que posiblemente vas a hacer ejercicio, llegas a tu oficina, llegas a tu escuela. Entonces tu organismo está ya acostumbrado a ese tipo de iluminación. Lo contrario por la tarde. Cuando el sol empieza a caer, la luz tiende a ser más naranja, más cálida. Y lo que regularmente hacemos es pues ya ir a casa, descansar, empezar a entrar a este espacio tal vez más acogedor para retirarnos a descansar por la noche, ¿no? Claro. Ese es lo ideal, porque ya no siempre es posible, claro. ¿No? Pero lo mismo se aplica en la iluminación. Ese es como el ejemplo que yo siempre les digo para que sepan qué tipo de iluminación pueden utilizar. Entonces, si tú quieres trabajar en tu estudio, yo te recomiendo que no pongas luz cálida, porque te va a dar sueño, probablemente si vas a leer un libro. No, entonces pon luz blanca para que puedas ver bien las páginas y además tu cuerpo está recibiendo ese estímulo de la iluminación de la mañana. Claro. Ya por la tarde, a lo mejor, no sé, en tu sala de estar, pues pon luz cálida, ¿no? Que sientas un espacio acogedor. Ok, que sí, justamente te iba a preguntar, a lo mejor en la sala, ¿no? ¿Sí? ¿Qué podemos poner? ¿No? Y porque incluso, o sea, he entrado a lugares en los que a lo mejor una simple lucecita de piso, ¿no? Cambia completamente la perspectiva, ¿no? Cuando la encienden, se ve completamente un espacio completamente distinto, hasta a veces está más amplio, o más cálido, o no sé, ¿no? Un poquito para que se lleven esos tips, y pues los puedan empezar a aplicar, aunque sabemos que pues es muy complejo, ¿no? Sí, claro. Okay. ¿Cómo crees que puede cambiar justamente con todo esto la forma de habitar un lugar?
¿Cómo puede cambiar la forma de habitar un lugar? Pues es que al final siempre el usuario va a apropiarse del espacio, ¿no? Incluso hace rato me preguntabas si el usuario se adaptaba al espacio o el espacio al usuario, y al final creo que el arquitecto tiende a estudiar a su usuario final y a dar la mejor propuesta posible para que las rutinas sean impecables, ¿no? Y el espacio se adapte a lo que tú necesitas. Sin embargo, pues el arquitecto tampoco puede vivir un tiempo, sería lo ideal, claro, que pudiera vivir contigo un par de semanas para conocer perfectamente tus rutinas, ¿no? Entonces, al final siempre el usuario se va a adaptar al espacio. ¿Y cuáles son las maneras? Pues, híjole, aunque el arquitecto te diseñe un espacio al 100% está con la decoración, yo te aseguro que, Abraham, tú vas a llegar un día y vas a decir, hoy me regalaron esto, es especial para mí, lo voy a poner en este sitio, ¿no? Claro. Y es la manera en que te vas adueñando de ese espacio. Ya, ok. ¿Y cómo relacionamos esta parte de que el arquitecto nos pueda ayudar a incluir nuestras rutinas con lo que platicábamos al inicio del tema de la inclusión? O sea, ¿cómo ya en el día a día de una persona, y ya no hablando en general de la arquitectura de la ciudad, cómo puede el arquitecto mejorar la vida de alguien que a lo mejor requiere un tema por algún tema de discapacidad o por, no sé, por las distintas rutinas que existen? ¿Cómo el arquitecto incluye eso dentro de los diseños? Bueno, primero es entender que no debe de incluirlo, ¿no? Yeah. Regularmente lo que hacemos es tener, por ejemplo, necesitamos que este edificio sea accesible, pero yo diseñé unas escalinatas increíbles para tener acceso. ¿Cómo lo voy a hacer accesible? Bueno, recórtale 1 metro y metemos una rampa. Y eso, pues no es accesible en realidad, claro, ¿no? Un diseño bien ejecutado, un diseño universal, invita a no hacer esa separación entre quien tiene alguna discapacidad y quien no la tiene. Incluso, bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos, no sé, hecho ejercicio en exceso y de repente nos paramos frente a una escalinata y a una rampa y por supuesto que eliges la rampa, ¿no? Sí, sin pensarlo 2 veces. Los niños, tú los has visto, suben y bajan, prefieren hacerlo en una rampa que en una escalera. Entonces, ¿por qué separarlos cuando tú podrías diseñar algo que funcione para ambas personas, ¿no? Claro. O para todo tipo de personas, simplemente sin hacer ese sesgo, ¿no? De tú por acá y tú te vienes del otro lado. Sí. Creo que esa sería la verdadera inclusión. O sea, cuando ya ni siquiera tenemos que decir que lo estamos incluyendo. Exactamente. Simplemente el no tener la consideración de, debe ser accesible. No, es un acceso universal. De acuerdo. Okay, vamos a hacer unas preguntitas rápidas. Ok. ¿Verdadero o falso? ¿Contratar a un arquitecto es muy caro? No. Okay. Falso. ¿El arquitecto solo dibuja planos? Falso. ¿Cualquiera puede hacer una decoración de interiores con inteligencia artificial y con Pinterest? Falso. ¿La accesibilidad se ve fea? Falso. ¿Por qué crees que tenemos esas concepciones? O sea, porque es algo que cuando yo lo estaba viendo, ¿no? Cuando estuve investigando, esas afirmaciones salieron mucho, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que en general se tiene esa concepción de la arquitectura y del diseño de interiores en general? Sí, creo que es parte de la sociedad, ¿no? Es parte de también una cultura que últimamente ha estado muy fuerte, que es hazlo tú mismo. No tengo ningún problema por eso. Claro que hay muchísimas cosas que se pueden hacer por uno mismo, ¿no? Incluso la decoración, sin un tema. Pero hay ciertos temas en los que sí requieres un poco más de preparación. Por ejemplo, este tema entre la IA y Pinterest, yo no dudo de que son herramientas súper útiles. Incluso a mí en el día a día con mi cliente, yo en los primeros acercamientos que tengo con ellos, sí les digo, mándame tus 5 mejores pines de ideas para tu recámara, ¿no? Y entonces ellos ya empiezan a aterrizar qué es lo que realmente les gusta. Y eso es un lenguaje para mí, porque entonces yo a partir de eso digo, ok, vas por este estilo o vamos por el otro. Claro. Que no siempre lo entienden cuando yo lo hablo. Sí, o ellos no saben, o no sabemos transmitirlo, ¿no? Sí. O yo no lo entiendo de parte del usuario. Entonces, es una herramienta que nos sirve muchísimo para poder desarrollar el tipo de proyecto que quiere el cliente al final del día. Pero, sinceramente, todas las imágenes que veas en Pinterest no las vas a poder reproducir en tu espacio.
podrás tener algún acercamiento, sí, pero nunca las condiciones son las mismas. Ni de orientación, o sea, me refiero al sol, ni la ventilación, ni los colores, ni los muebles exactos. Cada tono va repercutiendo en cómo se aprecia el espacio. Yeah. Entonces no es lo mismo que yo tenga un mueble, aunque sea de madera el mueble, no es lo mismo que sea madera de roble blanco a que sea, no sé, alguna madera... Color chocolate. Sí, por ejemplo, ¿no? Como un nogal. Es totalmente diferente, da un ambiente distinto. Okay. Entonces, ante la más mínima variación, nunca va a quedar igual que en Pinterest. Ok. Ok. ¿Y le atribuyes algo? O sea, porque creo que en muchas ocasiones, y quizá no nos pasa solamente con la arquitectura, ¿no? Nos pasa quizá con otras profesiones. Decimos, pues está bien fácil, ¿no? Hasta con los futbolistas, ¿no? ¿Cómo no la metió si está bien? Pues nada más era empujarla, claro. ¿No? ¿Crees que es una falta justamente de que no tenemos la concepción de todo lo que implica? Sí, pues básicamente es que no se tiene el conocimiento de todo lo que hay detrás, ¿no? Detrás de un arquitecto no solamente hay vamos a ver que se vea bonito y conocer materiales y proveedores o tener buenos contactos, ¿no? También tiene mucho que ver con una serie de conocimientos mucho más amplio, que no solamente son prácticos, ¿no? Sino también teóricos. Y no solamente me refiero a materiales. Muchas veces se tiene el conocimiento de, bueno, tú eres arquitecto, entonces sabes perfectamente cómo, o sabes aplicar, no sé, yeso en las paredes. No tiene nada que ver, ¿no? Sí. Lo que yo sé, yo te puedo decir es que conozco tantos recubrimientos y te puedo decir dónde aplicarlos y dónde no, en qué proporción los debes de preparar y cómo se usan, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con conocimientos teóricos, con matemáticas, con geometría, historia, urbanismo, en fin. Cosas. Sí. Ok. ¿Hay una diferencia entre si estoy buscando un arquitecto o un especialista en decoración de interiores? ¿Qué debería de buscar en cada uno? O sea, bueno, primero antes, ¿cómo sé que necesito uno o al otro? O sea, ¿cómo sé cuándo necesito un arquitecto y cuándo sé que necesito un decorador de interiores? Aunque parecería quizá obvio, pero ¿cómo encuentro esa distinción? Bueno, por ejemplo, un arquitecto lo necesitas cuando tú quieres hacer un cambio significativo dentro de tu propiedad, por ejemplo, ¿no? Sabes que quiero derribar muros y quiero hacer una ampliación, quiero, no sé, hacer 2 recámaras en la parte trasera de mi casa. Cuando implica estructura, requieres sí o sí a un arquitecto. Porque el arquitecto tiene el conocimiento de las estructuras, de los materiales, hace un estudio, un análisis sobre lo ya existente y él puede determinar si funciona, si es factible que tú puedas realizar esos cambios, ¿no? Incluso en los muros, ¿se puede tirar ese muro realmente o es un muro importante para la construcción? Claro. ¿No? Hay muchas veces que se puede hacer. Yo lo que siempre les digo, siempre se puede todo. Es cuestión de tiempo y una inversión de dinero también, pero todo se puede resolver. Y por otro lado, por ejemplo, un diseñador de interiores lo que hace es que te va a hacer la distribución del espacio de una mejor manera. Tal vez es el mismo espacio, y solamente puedes ajustar algunos muros divisorios que no tienen mayor importancia. A lo mejor quieres dividir algún espacio, quieres seccionarlo, quieres mover. Por ejemplo, incluso en el diseño de interiores puedes también manejar movimientos de todo tipo de instalaciones, ¿no? Quitar la cocina de ese espacio y moverla a otro, hacer cambios de acabados, demoler algunas zonas, siempre con alguna asesoría, ¿no? Especializada. Y bueno, la decoración simplemente se encarga de los colores, las texturas, los muebles, los puntos focales y de darle pues la vista, ¿no? El estilo final. Okay. Ahora sí, para la gente que nos está viendo, ¿qué debo de buscar yo en cada uno? O sea, ¿qué debo de buscar yo que me cumpla con el arquitecto, que me cumpla el decorador, el diseñador de interiores y el que tenga que ver nada más con decoración? ¿Cómo sé que es la mejor opción para mí? Bueno, tienes que necesitar varias cosas, ¿no? Primero, que sea una persona que tenga el conocimiento adecuado. Por ejemplo, un arquitecto siempre debe mostrar, por ejemplo, su cédula profesional, ¿no? De eso sí tienes que estar súper convencido porque es importante. Claro. Y después,
que tengas lo que yo recomiendo siempre es que tengan una primera entrevista en donde puedas tú revisar con él, hablar claramente y revises que realmente haya esa conexión, ¿no? O una buena charla. Si ya de entrada sientes que tu arquitecto como que no te entiende, como que no conectas, no es ahí. Okay. Busca a alguien que realmente te esté escuchando, ¿no? Y no porque sea una mala persona ese arquitecto, ¿no? Sino simplemente no conectas con él o con sus ideas. Sí, ¿y qué pasa con cualquier persona, no? Claro, sí. Hasta con personas que conoces en la calle hay personas con las que no haces clic. Sí, justo. Okay. Entonces, bueno, mi recomendación es que siempre tengas una conexión con esa persona, que obviamente te demuestre que tiene la preparación requerida. La experiencia es importante. Es importante la experiencia también. Aunque para un arquitecto la verdad es que la experiencia se da ya a una edad más avanzada, ¿no? Realmente el campo de formación de un arquitecto no lo tiene, su punto más alto no es saliendo de la universidad, claro, sino ya después de algunos años recorridos, no 3 o 4 o 5, ¿no? Sino ya, de hecho los arquitectos más reconocidos tienen a partir de 50 años, ¿no? Y eso ya a los jóvenes. Entonces, bueno, eso habla de que requieres también revisar a qué se dedica ese arquitecto. Hay arquitectos que se dedican a hacer estructuras para edificios, ¿no? O a construir edificios. Hay quienes se dedican únicamente al modo habitacional. Hay quien se dedica a hacer a lo mejor oficinas. Entonces, primero enfócate a lo que estás buscando. Yeah. Y alguien que coincida contigo en todos esos aspectos. En cuanto al diseñador de interiores, es más difícil encontrar un diseñador de interiores porque todavía la cultura que tenemos no nos permite todavía llegar a ese punto. Imagínate, ¿no? Si contratan a un arquitecto, a las personas se les hace como es carísimo, sí, no lo voy a tomar, mucho menos a un diseñador de interiores, ¿no? Cuando la realidad es que sí lo requieres, ¿no? Sí es una ayuda bastante grande para hacer una revisión de tu espacio y eso incluso hasta te ahorra tiempo. La verdad es que tener un espacio organizado, funcional, claro, y totalmente adaptado a tus necesidades te va a ahorrar muchísimo tiempo. De un diseñador de interiores, lo que vas a buscar, pues, es que también tenga un historial, que realmente tenga esa experiencia y que hagas match también con él. No requieres más. De un decorador, yo creo que yo buscaría personalmente que maneje o que vaya por el mismo estilo que yo tengo. Ok. Aquí te voy a preguntar, pero algo lo quiero más desde tu visión, ¿no? No, y también para que la audiencia no se vaya a atacar por lo que nos va a decir Cassandra. ¿Cuáles para ti son los 3 errores que cuando ves dices, esto está, o sea, no soporto ver esto en un diseño de interiores? Y por eso te digo, son los tuyos, ¿no? Y que creo que todos podemos tener unos, pero desde tu perspectiva especializada, sí, ¿cuáles crees que son los que a ti más te chocan? La alineación, por ejemplo. Me encanta ver cuando todo está alineado, ¿no? Por ejemplo, me refiero a que la ventana tiene la misma altura o coincide en la parte superior con la puerta. Y entonces, a lo largo del muro, de repente te encuentras un cuadro que está también por la misma línea. En el piso, que a lo mejor ya es un poco más obsesivo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el piso, que las líneas del piso vayan en el mismo orden y que coincidan con algún otro objeto o que den inicio a algún mueble, eso para mí es súper importante. La producción también aprueba eso. Sí, para mí eso es súper importante, la alineación. Además, siempre un espacio alineado te da mucho más orden y limpieza. Y es más fácil. Es como cuando dibujas, ¿no? Como una retícula, que ya tienes la retícula, por ejemplo. Es diferente escribir sobre una hoja en blanco y en una hoja de cuadros. Claro. ¿No? Ya tienes más una base y se ve mucho más ordenado. Entonces, lo que haces realmente con eso es que vas siguiendo esas líneas y te vas partiendo de ahí el diseño. Para mí eso es súper importante. Cuando llega un espacio desordenado que no tiene nada de diseño, un punto fijo de diseño, híjole, me causa un poco mucho estrés. Okay. Me causa un conflicto que las cosas no estén alineadas. Últimamente se utiliza, por ejemplo, muchísimos colores, muchísimas texturas, ¿no? Hay tendencia a resaltar muchísimo, sobre todo los espacios de ventas.
¿no? Y los espacios comerciales están últimamente muy enfocados hacia esta tendencia de ser muy llamativos, con muchas texturas. Incluso esos espacios tienen una base de diseño. Okay. ¿No? Y tienen ciertos parámetros que van siguiendo. Entonces, cuando eso no se sigue y cuando de verdad es todo un desorden y solo es llenar los espacios, ahí me causa mucho conflicto también. Y personalmente, algo que no soporto es la vegetación artificial. Okay. No me gusta. Al final, es plástico, es algo que no tiene una función y mejor mete una planta o no tengas nada. Ok. Repito, no se ataquen en los comentarios, es visión personal, ¿no? Pero también para los que nos están viendo y que a lo mejor dijeron, mira, me interesa lo que hace Cassandra, pues ya sabes también su perspectiva. Si te gustan las plantas artificiales, no es aquí, ¿no? Okay. Estamos prácticamente cerrando cast, nada más antes de cerrar. No sé si hay algo que no te pregunté y que tú digas, esto me encantaría decirlo porque creo que es importante para mí en este tema que platicamos. Sí, sobre todo estas preguntas me hacen también como pensar mucho en el qué tanto las personas buscan a un arquitecto, ¿no? Y por qué lo ven como algo lejano a las posibilidades. Realmente no lo es. Es alguien que te ayuda a hacer realidad el proyecto que tienes en mente y pues más bien yo invitaría a que se sumen a tener la confianza de hablar con alguien que te pueda ayudar, ¿no? Claro. O sea, es como tener a tu doctor de cabecera, a tu contador. Sí, justo es como ir a terapia. A tu abogado, claro. Ten también a tu arquitecto de cabecera, te va a ayudar mucho. Ok, excelente. Pues nada más antes de irnos, Cass, si tienes tus redes sociales, ¿dónde te pueden localizar? Si alguien se interesó, nos puedes compartir directo a la cámara. Sí, claro. Tengo una página en Facebook que se llama Cubo Negro, es donde estamos subiendo toda la información sobre nuestros proyectos y en Instagram también nos pueden encontrar como @cubonegro_cn. Excelente, Cass. Otra vez muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Alan. Esperamos tenerte pronto otra vez. Claro que sí, con gusto. Yo me despido, no sin antes recordarte nuevamente mi nombre es Abraham Sánchez y también te recuerdo dale like, comenta y suscríbete porque nos apoyas a llegar a más personas y nos vemos en el siguiente video.